Ya estamos dispuestos para comenzar otro estudio de sabiduría para el corazón. Esta es la quinta parte del estudio al Dios no conocido. Vamos a estudiar los versículos 30 al 34 de Hechos capítulo 17. Ahora, ¿con qué derecho este Dios hecho hombre juzgará al mundo? Tal vez se pregunta alguien. Mira más adelante en Hechos capítulo 17 en la segunda parte del versículo 31. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El clímax y la confrontación del mensaje de Pablo es este: dejen a sus ídolos muertos y sigan al único Dios vivo y verdadero, el Señor de los cielos y de la tierra, el juez venidero. Todo el mensaje de Pablo podría ser sintetizado de la siguiente manera. Escucha bien, hay un solo Dios, hay una sola raza humana, hay un solo Salvador, por lo tanto, hay un solo juez. El politeísmo de Atenas fue barrido. No puedes tener tantos dioses y seguir al único Dios vivo y verdadero. No existen tantos caminos que lleven a Dios. Hay un solo camino, el cual guía a Dios, y ese camino es Cristo Jesús. La demanda de Dios ante esa revelación es la tumba vacía de Jesucristo. Nuestra nación, la cual se ha tornado en una mezcla de politeísta y pluralista y sincretista, está en una desesperada búsqueda de una reintroducción de su único y verdadero Señor. Algún tiempo atrás, un artículo en la Revista Mundial contenía una entrevista con Jim Stebbins. Stebbins fue un budista durante 14 años. Él habló sobre las incursiones que se estaban haciendo hoy en la clase intelectual de los Estados Unidos con el budismo. Lo encontré fascinante porque el estadounidense promedio no le gusta hablar sobre la realidad del infierno, y aún así los budistas creen en 16 infiernos diferentes. Creo que eso no viene al tema. Jim elevó su preocupación sobre el hecho de la creciente influencia del budismo dentro de las iglesias locales y aún en las obras evangélicas de los tiempos pasados. Los monjes budistas, dicen, son oradores cada vez más bienvenidos dentro de las iglesias. La última Navidad, la iglesia episcopal de St. Amslen, en Orange City, California, trajo una estatua de Buda y celebró su cumpleaños junto con el de Cristo. Jim finalmente alcanzó lo que él llamó el desesperado callejón sin salida del budismo. Él trabó una lucha con la concreta realidad de la resurrección de Cristo y fue convertido. El hecho de que Buda está muerto y que Jesús está vivo es la suprema demanda de Cristo, no solo para ser el único Señor vivo y verdadero, sino el juez venidero. Pero también, este magistrado divino debe ser algo. ¿Has pensado alguna vez que para que Jesucristo sea el juez, Él debía haber sido Dios? La única forma que billones de personas de todos los tiempos de la historia de la humanidad podrían alguna vez ser juzgados honestamente, de manera que ningún veredicto fuese erróneo, demandaría cada atributo y calidad del carácter de Dios. Permíteme que te enumere algunos. El magistrado divino debe ser santo. En primer lugar, considera esto: el magistrado divino de toda la humanidad debería ser santo. Este juez, este magistrado divino, debería ser el estándar perfecto de la santidad y de la perfección. Él no podría ser sobornado, lisonjeado, influenciado o manipulado. Si él podría ser influenciado, aún con un solo humano, entonces toda la humanidad podría demandar con todo derecho la eternidad en el cielo y él sería merecedor del infierno. Solo un juez santo puede inspirar el temor y el respeto que la humanidad no le daría a un juez terrenal. Solo un juez santo podría ver a través de las excusas del pecado y demandar un veredicto santo. Yo solía mirar la corte de las personas en televisión. Me encontraría a mí mismo escuchando al primer lado y pensando, hombre, ellos tienen algunos puntos buenos. Luego hablaría al otro lado y yo pensaría, wow, eso pone todo bajo una luz completamente distinta. Parte del problema es la habilidad de cada ser humano para no solo hacerse ver como buenos, sino también para justificar sus pecados.
alguien en nuestra iglesia recortó un artículo de un periódico, el cual es una muestra típica de esa habilidad. La pregunta fue efectuada a un estudiante del último año de la escuela secundaria. Le decían así: ¿es correcto engañar? Tú pensarías que es algo sencillo de responder. No, seguramente. Permíteme leer la respuesta de un estudiante con honores del último año de secundaria. Él dijo esto: creo que hay diferentes niveles de engaño. Yo soy un alumno dedicado, pero cuando mi profesor de historia me bombardea con 50 preguntas para mañana, o cuando una profesora me da un papel para completar los espacios en blanco la noche en la que tengo práctica de natación, aeróbicos, tarea y tengo que ir a la iglesia, sé que lo voy a copiar de algún amigo. No es que no sabré las cosas para el examen, y como solo hago esto cuando tengo la necesidad de hacerlo, no es un hábito. Todos los chicos hacen esto cuando se encuentran en apuros. Eso no significa que sean embusteros. Hasta ahí lo que respondió este joven de secundaria. Un Dios santo puede ver a través de las débiles excusas de la humanidad y su tribunal declarará: no debes mentir. Engañar es una forma de decepción y la decepción es sinónimo de mentira. Quizás puedas decir: pero espera un segundo. Aún un Dios santo, si fuera solamente santo, sería incapaz de juzgar. Si Él es el estándar y Él dijo: no debes mentir, pero ¿sabía Él en realidad todas mis circunstancias? Esto me lleva al segundo punto. El magistrado divino debe ser omnisciente. En segundo lugar, escucha bien, el magistrado divino, a fin de ejecutar la tarea de juzgar al mundo con perfecta justicia, debe ser omnisciente. En otras palabras, él debería conocer todas las cosas. Este juez, el magistrado divino, debería ser capaz de pesar todas las evidencias, comprender cada matiz y conocer cada motivo que prueba que una persona realmente cometió un pecado. Dicho sea de paso, ¿cuántos inconversos conoces que admiten que son pecadores culpables? Puedo contar con los dedos de una mano a las personas que he enfrentado con el Evangelio que hayan dicho: hombre, necesito escuchar sobre esto porque soy un vil pecador. No hay muchas. No. El mundo está lleno de gente inocente que son mal interpretadas. Eso es lo que ellos dicen. Esto se ilustra mejor con algo que he leído hace algunos años atrás. Un monarca visitó una vez su prisión con el propósito de perdonar a cualquiera que estuviera verdaderamente arrepentido por haber cometido un crimen. Entrevistó a cada criminal y luego les preguntaba: ¿eres culpable de tu crimen y eres merecedor de tu castigo? Cada uno de ellos dijo: no, no soy culpable. Fui engañado. Se pasó por alto algunas evidencias. Tuve un abogado torcido. No merezco esta sentencia. Finalmente se acercó a un hombre y dijo: ¿eres culpable? El hombre contestó humildemente: sí, su majestad, soy culpable. El rey le dijo al guardia: libere a este hombre inmediatamente, antes de que corrompa a toda esta gente inocente. Jesucristo distingue a los inocentes de los culpables. Eso significa que Él debe conocer todas las cosas. Recuerdo a mis padres saliendo un día y diciéndonos a mis hermanos y a mí que no podíamos ver televisión cuando ellos estuvieran afuera. Cuando ellos regresaron a casa preguntaron: ¿miraron televisión? No, señor, no, señora. Mi madre caminó hacia el televisor y puso la mano detrás de ella. En aquellos días tenían estos aparatos tubos que se calentaban. Bueno, la parte trasera de nuestra televisión podría haber freído un huevo. Fue en ese momento en que me di cuenta de que ella era más inteligente que yo. De hecho, en ese momento ninguno era más inteligente que yo. Sin embargo, hubo una vez que ella no se tuvo en cuenta todos los hechos y yo obtuve un castigo por algo que no había hecho. Se aproximaba Halloween. Cuando yo era un niño, agarraríamos 4 o 5 bolsas de los mandados llenas de golosinas. Ahora, debes comprender que 30 años atrás, festejar Halloween no era considerado una prueba de ortodoxia. Todos nos vestíamos como vagabundos y recorríamos las calles en la oscuridad.
Seguro, había rumores de hojas de afeitar dentro de las manzanas, pero de todas maneras nosotros no estábamos buscando frutas, por lo tanto estábamos a salvo. Había una máscara que alguien nos había dado, una máscara de goma que se veía muy graciosa. Se suponía que yo estaba haciendo mi tarea, pero en cambio me deslicé hacia abajo al armario del sótano, me puse la máscara y entretuve a mi hermano menor. Mi mamá me pidió que la guardara y que no la volviese a tocar. O si no, Por lo tanto, yo estaba obedientemente sentado en una silla haciendo mi tarea cuando uno de mis hermanos menores, yo tenía 3 hermanos, lo que proveyó una niñez bastante pacífica, ¿no? Se pueden imaginar. Fue hacia abajo él y se puso la máscara. Volvió y cuando escuchó que nuestra mamá se acercaba, por lo tanto, se sacó la máscara y justo antes de que ella apareciese, me la tiró en mi regazo y se fue por la esquina. Ella me levantó de un tirón y procedió a disciplinarme de acuerdo con las correctas enseñanzas del Dios Todopoderoso. Pero yo era inocente, realmente lo era. He sostenido esto sobre la maravillosa cabeza de mi madre durante años. Y mamá, si escuchas la grabación de este mensaje, estoy seguro de que lo harás. Yo te he perdonado. Aun cuando eso torció mi personalidad, te he perdonado, sí, seguramente. La ironía es que ahora soy un padre y he cometido errores similares. El único capaz de juzgar los pecados es aquel que conoce todos los hechos. Quizás puedas decir, pero ¿cómo conoces los hechos, Señor? Tú dices que conoces todas las cosas, pero tú debiste haber visto lo que sucedió. Y esta reflexión me lleva al tercer punto. Estamos pensando en lo que debe ser este magistrado divino. Dijimos, principalmente este magistrado divino debe ser santo, debe ser omnisciente, pero también el magistrado divino debe ser omnipresente. Por lo tanto, en tercer lugar, no solo debe ser santo y omnisciente, sino que este magistrado divino debe ser también omnipresente. Él estuvo ahí cuando mi hermano arrojó la máscara en mi regazo y se escapó, y tanto como soy consciente, mi hermano será severamente juzgado. Él está al mismo tiempo en todas partes. Dios te vio completar el recibo de tus impuestos sobre la renta. Estuvo ahí contigo en esa cita. Él te vio engañar en ese examen. Dios estaba sentado al lado tuyo cuando miraste esa película. Te vio navegar en un ciber pornográfico. Escuchó cuando le mentiste a tu jefe. Dios te vio robar. Te observó cuando escribiste esa actividad como un gasto laboral. Él escuchó esa conversación telefónica. Dios escuchó tus planes adúlteros. Él escuchó tu mensaje vulgar. Dios no es solamente juez y jurado, sino que en el gran trono blanco Él será testigo. Y Él está supremamente calificado para ser tu juez. Sin embargo, eso aún no es suficiente. A fin de que Dios sea el juez justo que juzgue lo malo y los exactos castigos eternos por sus crímenes contra su carácter eterno y contra su Hijo eternal, quien ofreció el don de la vida eterna, Él no debe ser solamente santo, omnisciente y omnipotente. Él también debe ser suficientemente poderoso como para ejecutar el veredicto. Si Él no lo fuera, billones de personas no redimidas seguramente intentarían derribar su corte. En cuarto y último lugar, finalmente, Él debe ser omnipotente o todopoderoso. El apóstol Pablo dijo a los atenienses, ustedes dicen que Zeus tiene el poder sobre todas las cosas, pero yo alego que mi Dios es, en cambio, el único que es tan poderoso que Él conquistó la absoluta certeza de lo viviente que ninguno puede negar, y es lo absoluto de la muerte. El poder revelado de Dios al levantar de los muertos a su Hijo, al Hijo del Hombre, a Jesucristo, y que ese hombre ocupará un día el trono como juez, jurado y ejecutor de todos los que han negado su carácter y han rechazado su gloria. Este es Él. Ahora, como conclusión, observa desde el versículo 32 al 34 de Hechos capítulo 17. Dice la Biblia, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos,
Unos se burlaban y otros decían: «Ya te oiremos acerca de esto otra vez». Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Las 3 respuestas al sermón de Pablo son las mismas 3 respuestas que recibiríamos entre los que escucharían ese mismo sermón en la actualidad. Algunos fueron críticos, otros fueron curiosos, y unos pocos se convirtieron. ¿Cómo puedes evitar ese horrible día del juicio? Tal vez te estás preguntando. Arrepiéntete. Pablo dijo, de hecho, cambia tu mente, deja a tus ídolos y los dioses que has creado en tu propia mente y sigue al único Dios vivo y verdadero por la fe en Jesucristo. Cerraré con la siguiente historia. En 1829, un hombre de Filadelfia llamado George Wilson robó el correo de los Estados Unidos y mató a alguien en el proceso. Wilson fue arrestado, llevado a juicio, condenado y sentenciado a ser colgado. Algunos amigos intervinieron a su favor y finalmente fue capaz de recibir el perdón del presidente Andrew Jackson. Pero cuando se le informó sobre esto, Wilson se negó a recibir el perdón. El alguacil no deseaba llevar a cabo la sentencia. ¿Cómo podría él colgar a un hombre perdonado? Una apelación fue enviada al presidente Jackson. Perplejo, Jackson fue a la Corte Suprema de los Estados Unidos para decidir sobre el caso. El jefe de justicia, John Marshall, escribió la reglamentación que dice: un perdón rechazado no es de ninguna manera perdonado. George Wilson tendría que enfrentar su sentencia. Por lo tanto, a pesar de que el perdón de Wilson yacía sobre el escritorio del alguacil, George Wilson fue colgado de su cuello hasta que murió. Mis amigos, el perdón de ustedes fue escrito con sangre desde la cruz de Cristo. Es eficaz para aquellos que creen. Pero para aquellos que se niegan a recibir su muerte a su favor, para eso no hay perdón. Se aproxima un día de juicio. ¿Has aceptado el perdón? ¿Has recibido al Cordero de Dios como tu Salvador personal? Muévete a ser crítico. Muévete a ser curioso. Muévete a convertirte, a ser un miembro de la familia de Dios a través de una oración personal de fe en el Señor Jesucristo. Si nunca has recibido a Cristo como Salvador, si tienes dudas, este es el momento para orar a Él, para decirle: Señor, perdóname por mis pecados. He entendido que un día vas a juzgar y eres un Dios santo, justo, piadoso, omnipotente, omnipresente, y vas a juzgar con justicia cada uno de mis pecados. Por eso, Señor, en este momento te pido perdón por mis pecados. Dile así a Dios en tu corazón. Si puedes elevar una oración en este momento, dile así: Dios, sé que has muerto por mis pecados. Quiero recibirte como mi único y suficiente Salvador. Quiero pasar la eternidad junto a ti en el cielo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.